Nosotros vamos a analizar todos estos temas con José Miguel Villarroya, historiador que está con nosotros en Negocios Televisión. ¿Qué tal, José Miguel? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sergio, un placer. Bueno, pues una semana en la que empezábamos atentos a Berlín y en la que estamos pues prácticamente igual que antes. Se ha hecho una propuesta a Rusia, se han cambiado prácticamente todos los términos del acuerdo con Estados Unidos y Rusia vuelve a rechazar esta tregua navideña. Quiero saber cómo ver la situación en torno a estas negociaciones por Ucrania. Bueno, pues yo te dije un día que era el Día de la Marmota y ahí estamos en el Día de la Marmota, ¿no? Es decir, se presenta un plan por parte de Estados Unidos a Rusia, que Rusia más o menos acepta en su mayoría, hay flecos. Ucrania y Europa lo rechaza, se realiza un nuevo plan para que lo puedan aceptar Europa y Ucrania. Y evidentemente Rusia rechaza ese plan. Y aquí pues vamos como siempre, ¿no? Hombre, yo me parece bien que Rusia rechace la tregua de navideña. Una cosa es que la tregua fuera el día de Nochebuena, ¿no? Y el día de Navidad. Es un día, bueno, esto se ha hecho en muchas guerras, ¿no? Pero ya pedir una tregua navideña de mucho tiempo, esto es evidente que tiene una objetivo militar, es decir, en estos momentos el ejército ucraniano está en descomposición en muchas zonas del frente de batalla, con hundimiento en algunos sectores importantes, y lo que se busca pues es una pausa de X días, es decir, 15, 20 días, para intentar reorganizar las fuerzas ucranianas en determinados sectores, ¿no? Y es evidente que Rusia eso desde el punto de vista militar pues no lo puede ni debe aceptar, ¿no? Porque eso va en contra de ella. Por lo tanto, era normal y esperable que Rusia rechazara esa tregua navideña, más que nada por la amplitud de los días que se solicitan, ¿no? Repito, si solo fuera el día de Nochebuena y Navidad, pues seguramente Rusia hubiera dicho que sí, que ya lo dijo una vez, aunque luego Ucrania pues no lo cumplió, ¿no? Se pusieron 3 días de tregua y Ucrania no los cumplió, pero bueno, yo imagino que si hubiera sido los 2 días o 3 días de Navidad, pues Rusia hubiera aceptado, ¿no? Bueno, era esperable y creo que todo lo que estamos viendo pues es esperable porque no es la primera vez, ¿no? Yo ya no hemos perdido la cuenta de cuántas veces pues ha habido estas reuniones, esta presentación de planes, etcétera, etcétera. Se habla de muchos ultimátums por parte de Estados Unidos a Ucrania, de retirarle el apoyo, sobre todo del Starlink, pero luego finalmente pues no pasa absolutamente nada. Estados Unidos no le corta el apoyo fundamentalmente de Starlink, que esto es la clave para el todavía mantenimiento de una capacidad operativa del ejército ucraniano, y así seguimos, ¿no? Entonces, bueno, no espero nada nuevo de estas reuniones que se están manteniendo todavía en Berlín entre la delegación estadounidense y la delegación ucraniana, porque por mucho ultimátum, pues si no se cumplen los ultimátums, pues tampoco, yo creo que al final también Zelensky se lo pasa por el forro y los líderes europeos también, porque ven que finalmente no pasa absolutamente nada y por lo tanto pues seguimos en el mismo sitio donde estábamos. Eso sí, porque a veces la gente se olvida que estamos en una guerra, pues en el frente militar pues Rusia cada vez va ocupando mayor territorio y llegará un momento en que no habrá nada que negociar, porque ya el Donbass lo habrá ocupado completamente, y no solamente el Donbass, sino otras zonas también de Ucrania que seguramente Rusia ya no las va a devolver. Por lo tanto, bueno, pues en estas estamos. Bueno, pues un momento crítico, un momento complicado para Ucrania, un momento en el que los líderes europeos intentan, bueno, de alguna forma mediar, otros dirían alargar este conflicto. Se habla mucho de los activos rusos congelados, pero quizás una de las noticias de las últimas horas es que el propio Zelensky ha anunciado su renuncia a la OTAN. Parece que ahora sobre todo se están discutiendo estas garantías de seguridad. José Miguel, ¿te parece una renuncia realmente por parte de Ucrania? Bueno, yo supongo que esto debe ser, a ver, Rusia ha puesto uno de los puntos que ha puesto siempre desde el primer momento y que es innegociable, es que Ucrania no entre en la OTAN.
Bueno, entonces esto se ha puesto, es decir, como una manera de decir, bueno, en el plan general, ¿no?, que acuerda todo el mundo, pues está incluido el punto de que Ucrania no entre en la OTAN, pero sí es cierto que por lo que estamos escuchando y leyendo, pues se está intentando establecer en ese acuerdo de ingreso en la Unión Europea, que esto sí que se está diciendo y que Rusia nunca ha puesto en cuestión de que si Ucrania quiere estar en la Unión Europea, que esté, un artículo que no existe en la Unión Europea, que esto se tendría que crear nuevo, que es que si se ataca a Ucrania, pues también habrá que ir a defenderla, es decir, poniendo un artículo dentro de esa adhesión a la Unión Europea, como si estuviera entrando en la OTAN, es decir, y hay que decir, todo el mundo creo que lo sabemos, que no existe ningún artículo dentro de la Unión Europea de que un país que sea de la Unión Europea que sea atacado por otro, todos los países de la Unión Europea tengan que ir a defenderlo, como si existe en la OTAN, ¿no? Ese es el artículo 5, ¿no? Bueno, pues no sé, creo que tampoco Rusia va a aceptar eso, porque evidentemente una cosa es la adhesión a la Unión Europea, que Rusia pues no, ya ha dicho que no tiene ningún inconveniente en que esté en la Unión Europea, pero otra cosa es que se incluya un artículo que inmediatamente, si Ucrania entra en la Unión Europea con este artículo, significa que Europa pues tenemos que ir a luchar allí a Ucrania, ¿no? Porque sería como si estuviera en la OTAN, con lo cual me parece que es hacer una especie de trampa al solitario para ver si Rusia se lo traga. Hombre, yo creo que aquí más tonto hace un reloj, ¿no? No creo que Rusia vaya a aceptar, evidentemente, ese artículo o esa adhesión de Ucrania con este artículo, porque evidentemente sería un casus belli de todos los países de la Unión Europea, que evidentemente estaríamos, si no en guerra, pero evidentemente habría una obligación de estar ayudando a Ucrania con todas las medidas. Por lo tanto, estamos en las mismas. Es decir, además Rusia ya ha dicho por activa y por pasiva que no va a aceptar ninguna fuerza multilateral de paz en Ucrania por parte de países que formen parte de la Unión Europea o de la OTAN. Por lo tanto, me parece a mí que es una especie de artículo, primero para ver si engañan a Rusia, creo que tienen claro que no la van a engañar, y luego pues también pues para seguir manteniendo el relato que Rusia la que no tiene ninguna intención de firmar la paz con Ucrania, ¿no? Porque evidentemente saben que este condición o lo va a rechazar Rusia dentro de un acuerdo de paz, y por lo tanto ya volveremos a tener el relato de que es Rusia la que no tiene ninguna intención de llegar a ningún acuerdo de paz, ¿no? Por lo tanto me parece que es más de cara al relato propagandístico de señalar a Rusia culpable de todo lo que pasa, que no intentar buscar un acuerdo negociado en la situación ucraniana. Bueno, pues un momento clave para saber qué va a suceder con Ucrania, con Rusia que se mantiene firme, con un Trump que empieza a perder la paciencia. Muchísimas gracias, José Miguel, como siempre, por estar con nosotros. Un placer contar contigo Sergio, por aquí. como siempre. Muchas gracias.